espérenme que voy a comenzar a grabar. A nivel de, si esa pregunta de pronto les llega a salir en el examen, tienen el mismo nivel de jerarquía, ¿sí? O sea, a nivel de teoría, tanto Product Owner como Scrum Master tienen el mismo nivel, o sea, ninguno es jefe de ninguno, ¿sí? Pero en la vida real, lo que uno mira es que tiene mucho más poder el Product Owner, ¿sí? Porque, por ejemplo, en las empresas sí contratan a una persona para que se encargue de dirigir el proyecto y para que se encargue de todo lo que es la parte de alcance, tiempo, costos. O sea, el Product Owner es como el director de la PMO, ¿sí? Entonces, las empresas sí le miran valor al Product Owner y digamos que le pagan solamente para que se dedique a eso. En cambio, que al Scrum Master, lo que hacen las empresas que están utilizando Scrum es que designan a un miembro del equipo que tiene la responsabilidad de desarrollar el producto, le designan unas funciones para que haga Scrum Master, ¿sí? Entonces le dice, usted está Ahora, pendiente, cuando necesita algo el Product Owner va y le ayuda, cuando alguien del equipo tenga problemas, usted va y media, ¿sí? Eso es lo que pasa ahora, en la vida Janet, real. hay otra cosa. En el caso de ese dueño de producto, ¿hay más de uno en un proyecto? ¿Puede haber más de uno? Porque pueden haber más de un producto. Bueno, en la vida real, normalmente lo que yo he visto es que los product owners son la PMO. O sea, sí hay más de un rol, sí hay más de un director de proyecto, sobre todo en las empresas grandes, ¿sí? Por lo menos en Colombina, que están montando la PMO, ahí hay varios product owners. Donde he visto, en Omnicom, que también tienen Scrum, hay varios product owners. Nexura también tiene PMO y son 5, ¿sí? O sea, en realidad sí hay varios. Pero en términos del examen solamente dice que puede haber uno. Bueno, lo que pasa también es que hay que entender una cosa de Scrum, ¿no? Scrum recomienda que los equipos no sean de más de 9 personas, De ¿sí? 3 a 9. De 3 a 9 personas. Entonces, por cada 9 personas, recomiendan que exista un Product Owner y un Scrum Master, por cada 9 personas. Pero, ¿qué pasa? Ahora, Sí, sí, no, espéreme, yo le termino la idea. Entonces, vale. si yo tengo un grupo, o sea, yo tengo 18 personas porque el proyecto es grande, entonces yo tengo que partir en 2 grupos, ¿sí? Entonces voy a necesitar 2 Product Owner y 2 Scrum Master, ¿sí? Es correcto. Entonces ahí es cuando yo puedo tener más de uno. Pero en términos de examen, si a usted le sale la pregunta, ¿puede existir más de un Product Owner? La respuesta tiene que ser no, porque solamente debe haber uno. Pero, si me entienden, ¿no? Si yo tengo 27 personas que van a ser parte de un proyecto, listo, entonces yo divido. Complejo el proyecto. Exacto, es un proyecto complejo, es un proyecto grande. Entonces, por ejemplo, yo sé que si son 27, necesito tener 3 Product Owners, ¿sí? Y Ahora, normalmente los Product Owners se ubican en la PMO, muy bien. ¿Hasta ¿listo? dónde el Scrum Master se puede meter en el sprint? El Scrum Master no se mete en el sprint, ¿sí? No Porque se mete. no se mete, no. Porque el que define y el que tiene claro qué quiere el cliente, qué quiere el sponsor, es el Product Owner, ¿sí? El Scrum Master solamente se enfoca en que el Product Owner les dijo, miren, ustedes tienen que entregarme estos 3 cosas, ustedes tienen que entregarme 3 cajas, ¿sí? Y me las tienen que entregar para dentro de un mes. Entonces le dice al Scrum Master, mira, esto es lo que ellos tienen que hacer, ¿sí? Por favor, hazte cargo de que ellos tengan los recursos, de que la gente esté comprometida, de que no vayan a haber problemas, si hay algún impedimento me lo cuentas. Y el Scrum Master le dice, listo. Y eso es lo que hace, ¿sí? Entonces él solamente se asegura de que al final el equipo llegue con 3 cajas, no se mete en nada técnico, no tiene nada que ver con el sprint. Lo que sí tiene que hacer el Scrum Master es que si el Product Owner dijo, tienen que entregarme 3 cajas, no va a entregar 2 cajas y un lápiz, no va a entregar 4 cajas, tiene que entregar 3 cajas. O sea, ese es el compromiso del Scrum Master con el equipo, solamente entregar lo que el Product Owner dijo que tocaba entregar. Pero él no tiene nada que ver, él no toma decisiones en caso de que el equipo le diga, oye, mira, se me acabó la pintura, ¿qué hago? Inmediatamente vamos donde el Product Owner, le comentamos, y si el Product Owner autoriza cambio de pintura, el Scrum Master facilita y lo va a comprar, ¿sí? Por eso él es el líder servicial. O sea, si el Product Owner autoriza algo, el Scrum Master le colabora y lo hace. Pero el que tiene toda la responsabilidad técnica es el Product Owner. El Scrum Master simplemente es un líder servicial, un líder facilitador, y está es pendiente cuando llega alguien donde el equipo, que llegó el cliente a pedirle cosas, que llegó alguien de otra área a pedirle cosas, que llegó el dueño de la empresa a pedirle cosas. El Scrum Master es el que con sus habilidades blandas facilita que nadie se meta con el equipo. Acuérdense del horno. El Scrum Master es el que está ahí en la puerta del horno, que nadie vaya a abrir el horno para que no se dañe lo que se está cocinando en el sprint. ¿Sí? Ese es el rol del Scrum Master. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Sí, claro. Sí. Bueno. Importante tener en cuenta que
todas las metodologías ágiles, no solamente Scrum, sino que, por ejemplo, Scrumban, XP, Kanban, todas las metodologías ágiles tienen, digamos que, el mismo papá y la misma mamá. Y ese papá se llama, ese papá y esa mamá se llaman el manifiesto ágil, ¿sí? Todos se conforman por el mismo documento. Son Que 4 principios allí nada más. 4 son 4 aspectos, son 12 principios aspectos. asociados a 4 aspectos. ¿Sí? 4 aspectos. Son 4 aspectos. Y los 12 principios salen. Y se acuerdan lo que vimos la primera clase que hablábamos de que el PMBOK en su versión 7 también tiene 12 principios? Y si los comparamos, son los mismos. Cambian la parte de cómo se redactan, ¿no? Y el orden, pero son los mismos. Bueno, entonces miren, el manifiesto ágil empieza a gestarse más o menos desde 1988, pero se oficializa el 17 de febrero del 2001, ¿sí? Y se oficializa con el manifiesto ágil. Después de que se da el manifiesto ágil, que es donde dicen que prima más las personas, que los documentos, es más importante hablar con el cliente que el contrato, ¿sí? Bueno, después de eso, ellos hacen una declaración de interdependencia, o sea, esto fue algo serio, ¿sí? ¿Interdependencia de quién? De las predictivas, ¿sí? En este caso del PMI. O sea, ellos dicen, nos independizamos, ¿sí? Nosotros montamos rancho aparte. Y esa declaración de interdependencia en gestión de proyectos fue escrita a principios del 2005, ¿sí? La escriben 15 líderes y ellos hacen como un suplemento del manifiesto ágil y enumeran 6 valores, ¿sí? Estos son los 6 valores de la declaración de interdependencia. Cuando ellos marcan la diferencia, ellos dicen, miren, en esto nos diferenciamos nosotros de las predictivas, esto es lo que nos hace diferente, ¿sí? Entonces ellos dicen, nosotros aumentamos el retorno de la inversión porque nos enfocamos en el flujo continuo de valor. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, en Scrum nosotros nos aseguramos de que hacemos correctamente lo correcto. ¿Por qué? Porque a través del business case estamos asegurando que nuestro proyecto esté relacionado con los objetivos estratégicos del sponsor, ¿sí? O sea, nosotros nos enfocamos en generarle valor. Nosotros no arrancamos como locos a través del Project Charter que el cliente nos dice, mire, necesito una caja de este color y listo, alcance, tiempo, costos de la caja. No, acá no, ¿sí? Acá decimos, bueno, ¿y usted esta caja para qué la quiere? ¿Sí? ¿Usted qué espera? ¿Qué beneficio espera la caja? ¿Cuáles son los criterios de aceptación? ¿Usted cómo la quiere usar? ¿Por cuánto tiempo la quiere usar? ¿Sí? Entonces, por eso ellos dicen, esto es lo que nos diferencia de las predictivas, que aumentamos el retorno de la inversión porque nos enfocamos en el flujo continuo de valor. O sea, básicamente la forma de empezar los proyectos cambia, porque arrancan con el business case y después del business case siguen las historias de usuario, donde le preguntamos a todos los interesados, ¿usted qué rol tiene? Bueno, comenzamos con que usted cómo se llama, ¿no? Porque tratamos a las personas humanamente. Entonces, ¿usted cómo se llama? Pablito Pérez. Bueno, ¿usted, Pablito Pérez, qué rol tiene? Yo soy el consultor. Listo. Usted como consultor, ¿por qué quiere esta caja? Entonces, esa es la forma como ellos garantizan que se están enfocando en el valor continuo y que le están resolviendo una necesidad al cliente, ¿sí? Entonces, ellos hablan de que generar continuamente valor, es que en cada entregable, ellos le están entregando algo al cliente que lo puede usar y que inmediatamente funcione. Por ejemplo, el cliente me contrata a mí para que le haga un carro. Entonces le preguntamos, ¿usted para qué quiere el carro? Porque tengo problemas de transporte, no tengo en qué movilizarme. Listo. Entonces, en el primer sprint, no le vamos a entregar una llanta, ¿sí? Que eso es lo que uno normalmente piensa. Uno dice, no, es que yo en los predictivos también lo hago por bucles, también puedo ir haciendo entregas a corto plazo, ¿sí? Y lo normal sería que si es un carro, pues en la primera entrega le entregamos una llanta para que él ya vea que se está avanzando. Pero Scrum dice no, porque es que si le entrego una llanta, ¿qué puede hacer el cliente con una llanta? ¿Se le está solucionando el problema? ¿Cierto que no? ¿Qué hace uno con una llanta? Nada, se encarta. Entonces ellos dicen, bueno, si tiene un problema de transporte, ¿cómo le solucionamos el problema inicial en la primera entrega, o sea, en 4 semanas? Entonces dicen, bueno, pues hagámosle un contrato con Uber y le ponemos chofer. No tiene el carro, pero ya tiene una solución a su transporte. Por eso es que ellos hablan de este principio tan importante. Segundo, dice, ofrecemos resultados fiables mediante la participación del cliente en las iteraciones frecuentes, donde también son responsables por el trabajo. Entonces, esta es otra diferencia con las predictivas. Entonces, estos 6 valores de declaración de interdependencia es lo que diferencia a los ágiles de los predictivos. Entonces, aquí el cliente interviene de acuerdo a la duración del sprint. El sprint puede durar desde un día hasta máximo un mes, ¿sí? Entonces, cada vez que se termina el sprint, el cliente llega y hace una iteración. ¿Qué pasa si para el proyecto no tenemos cliente? En Scrum se recomienda que se haga un prototipo,
sea, que se haga un prototipo de cliente, o sea, que nos inventemos un personaje ficticio que participe en las reuniones frecuentes con el equipo, ¿sí? A mí una vez me invitaron en una empresa en Nexura, que ellos manejan Scrum, me invitaron, ellos no tenían cliente y me invitaron a que yo fuera como cliente, ¿sí? O sea, como me dijeron más o menos van a ser personas así como tú que van a usar una página web, entonces siéntate en esta página que estamos diseñando y úsala. ¿Tú qué opinas? Entonces a mí, yo les decía, para mí no es fácil de usarla porque, por ejemplo, yo no sé dónde están las flechas, decía, bueno, que estuviera un menú, tal cosa, ¿sí? Entonces me invitaron como prototipo. Entonces normalmente, si no se tiene el cliente, se recomienda que se trabaje con alguien que tenga como el perfil del cliente. Y esa es una diferencia con los predictivos, porque en los predictivos no pasa eso, ¿sí? En los predictivos muchas veces uno se ve con el sponsor en la primera parte y cuando ya le va a entregar. De lo contrario, nada. En cambio que acá, al final de cada sprint, el cliente interviene y dice bien o mal, ¿sí? Por eso es que se dice que Scrum no garantiza el éxito de los proyectos, pero sí garantiza que si estás fracasando te vas a dar cuenta en el segundo o tercer sprint, ya te das cuenta que la cosa va mal. ¿Por qué? Porque si el cliente ya te ha rechazado 2 sprints, quiere decir que no has entendido qué es lo que quiere el cliente, ¿sí? Si te ha rechazado 3, pues entonces ya el proyecto va por mal camino. Entonces, por eso es que dicen, no se garantiza el éxito, pero si se acaba el proyecto, se acaba más rápido. En cambio, que muchas veces con predictivo, uno tiene que esperar un año para darse cuenta que, eso no era. Bueno, tercero, asumimos que habrá incertidumbre, obviamente. Recuerden que los proyectos adaptativos están en el entorno buca, entonces siempre va a haber incertidumbre. Es más, una de las razones para empezar con la parte adaptativa es porque no tenemos cómo definir variables para hacer planeación detallada. Entonces, siempre habrá incertidumbre. Y la superamos a través de las iteraciones, o sea, la microplaneación, se anticipan y se adaptan, ¿sí? Es decir, en Scrum no esperamos a que las cosas estén perfectas para mostrarlas. No, siempre se están. Adaptación quiere decir que entregamos algo, así no sea que esté funcionando bien, para que el cliente la revise y nos dé una aceptación inicial. ¿Sí? Janet, no sé si me adelanto, pero ¿qué determina el tamaño del sprint? El Es nivel decir, de... bueno, tú me dices que también días, ¿no? Días. Sí. Uh-huh. O Bueno, tiempo que abarca. el tamaño del sprint lo determina el nivel de esfuerzo que tiene que hacer el grupo para terminar el sprint, el nivel de esfuerzo. En Scrum no se estima con base en el tiempo, ¿sí? En Scrum dicen, eso de estimar con base en el tiempo es un error que tienen los predictivos, ¿sí? Porque dicen, yo les colocaba ayer el ejemplo y lo voy a volver a repetir. Yo les decía, por ejemplo, si a mí me dicen, Lorena, ¿tú cuánto te demoras haciendo un pastel? Yo les voy a decir, es que yo no tengo experiencia haciendo pastel. Sí, yo me puedo de pronto demorar 2 días y de pronto al final me entrego el pastel, ¿sí? Pero si le pregunto a una persona que sea chef o que trabaje en una pastelería, ¿cuánto te demoras haciendo un pastel? La persona va a decir, no sé, 45 minutos, ¿sí? Por esa razón es que Scrum dice, no se debe estimar los proyectos por tiempo, ¿sí? Sino que el proyecto debe ser estimado por el equipo de trabajo, ¿sí? Teniendo en cuenta su nivel de experticia en el proyecto, ¿sí? Entonces, si todos aquí somos pasteleros y nos dicen cuánto tiempo se va a demorar una torta, no, pues en 15 minutos la entregamos. O sea, es el equipo el que estima, ¿sí? No es el director de proyectos sentado en su escritorio el que dice la torta se va a entregar en 3 horas, sin tener en cuenta la experiencia del equipo y sin tener en cuenta qué están haciendo ellos en ese momento. Entonces, Scrum dice, es un error estimar con tiempo. Por eso, la duración del sprint y el tamaño del sprint lo calcula el equipo teniendo en cuenta la experiencia en esa tarea, ¿sí? Entonces, en sprint, en los scrums, se recomienda primero tener un pivote, ¿sí? O sea, si nosotros somos un equipo de desarrollo de software. Para un equipo de desarrollo de software, ¿qué es fácil? Para un equipo de desarrollo de software, programar, no sé, o sea, ellos lo tienen que definir, ese es el pivote, tienen que establecer un estándar. Programar una base de datos en Excel, eso es nivel 1, eso lo hacemos con los ojos cerrados, ¿sí? Entonces, si nos sale un sprint para programar en Excel, nos vamos a demorar 2 días, ¿sí? Entonces, definimos el pivote de acuerdo a la experiencia del equipo. Pero si nos colocan a hacer una base en Oracle que nunca la hemos manejado, no tenemos experiencia en eso, entonces nos vamos a demorar un mes. Entonces, finalizo. ¿Cómo determino el tamaño del sprint? Teniendo en cuenta el esfuerzo requerido por el equipo del trabajo. O sea, las personas del equipo son las que determinan qué tan grande va a ser el sprint de acuerdo al esfuerzo que tengan que hacer, ¿sí? Entonces, pero sí me hago entender por qué Scrum dice que no se debe planear con tiempo.
como quiera, de todas formas, el equipo, aunque sea el equipo el responsable, pues de algún modo estima, ¿no? Sí, Y de algún modo predice cuánto correcto. va a demorarse, ¿no? Correcto. Lo que pasa Poco, es que ¿no? aquí la estimación no se hace en base al diagrama de Pera, la ruta crítica, no se utiliza nada de eso. Ya. Aquí lo que se utiliza son unas Analogía, tarjetas, probablemente. no, aquí lo que se Experiencia, utiliza son expertise. unas tarjetas que se llaman el Planning Poker, ¿sí? Ya. Que tienen unos números de nivel de esfuerzo. Entonces, estamos aquí los cuatro, ¿sí? Estamos Hamilton, Mafe, está el doctor Ciro y estoy yo. Entonces, nosotros decimos, nos toca hacer un acta de constitución, ¿sí? Entonces, yo le pregunto, Ciro, ¿usted cuánto se demora haciendo un acta de constitución? ¿Usted cuánto me puede decir? Más o menos. ¿Cuánto se puede demorar ¿No? haciendo una acta de constitución? Y habría que ver la del caso que yo siempre utilizo en pregrado, pues no me demoraría mucho. Pero hacer una Exacto. de la construcción es enorme, es No, tremendo. entonces digamos que Claro. una que usted usa Ya, en no, un curso de pregrado, ¿cuánto se no, demoraría? incluso en la más común que desarrollamos nosotros, que se trata de proyectos más cortos con las empresas en la parte de asesorías o consultorías, ¿no? Sí. Y ahí incluso elaboramos inicialmente un acta muy sencilla, muy simple, pero nos demoramos un día, Ah, donde bueno. hacemos todo, diríamos, lo que vamos a hacer, le explicamos la metodología, los grandes entregables que tienen, en fin, la tratamos de Pero simplificar. no lo calcule en tiempo, calcúlelo en esfuerzo. ¿Qué nivel de esfuerzo necesita usted para hacer un acta de constitución? A nivel Claro, nivel de esfuerzo, siendo uno fácil, claro, siendo... es muy probable que 16 horas hombres como nivel de esfuerzo trabajo. No, pero es que aquí no 16 lo horas tiene que son calcular por tiempo. Aquí lo calcula siendo uno fácil, dos más difícil, tres, ya, cuatro, sí, cinco, y estimando ya, optimista, pesimista, más exacto. probable. Entonces aquí en Scrum no se hace por tiempo. Eso dicen que cuando uno llega de los proyectos predictivos, es una de las cosas que más le cuesta al gerente de proyectos, porque nosotros siempre estamos estimando en tiempo, ¿sí? Entonces ellos dicen no se debe estimar en tiempo, ¿sí? ¿Por qué quiero terminar el ejercicio? Porque yo quiero que usted me diga más o menos que su nivel de esfuerzo es uno, así sea el project charter de cualquier proyecto, pero usted lo domina, ¿sí? Usted ya lo sabe hacer. De pronto se va a demorar más días, porque es más un proyecto más grande, pero el nivel de complejidad del acta de constitución para usted, por ejemplo, es uno. Si le pregunto, por ejemplo, a Hamilton, ¿sí? De pronto no sé, Hamilton, si ya has tenido experiencia haciendo en proyectos, un project charter. Hamilton, Yo creería que sería ¿si de has uno hecho ya para en mil. proyectos el project charter? No, nunca. ¿No? Entonces, por Pues ejemplo, para solo el Hamilton, que que nunca hemos lo ha hecho hecho, ¿sí? el que hemos hecho en el proyecto como tal, Exacto, pero solamente a nivel aplicado como académico, tal a un ¿sí? proyecto, no. Entonces, por ejemplo, Hamilton dice, no, para mí el nivel de esfuerzo sí es mucho mayor, Alto. ¿sí? Es alto. Entonces, y le pregunto a Maffer que está ahí más o menos entre los dos, ¿sí? Entonces, porque Maffer más o menos me ha contado que ya tiene experiencia, ¿cierto? De pronto no como Ciro que lo hace en cada clase, en pregrado, en la vida real, pero Maffer también trabaja en proyectos, entonces ella diría, no, nivel de complejidad 3, ¿sí? Entonces, por eso es que Scrum dice, de acuerdo a eso, promediamos, ¿sí? Entonces le preguntamos a Ciro, ¿por qué para usted uno? No, pues porque es que yo lo hago todo el tiempo, ¿sí? Yo tengo plantilla, lo que nos está diciendo, yo tengo plantilla nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, pero yo eso ya lo domino. Varía es en la forma de trabajo, pero para mí un acta de constitución es algo sencillo porque lo haga cada rato. ¿Por qué Hamilton 5? No, porque es que yo solamente he hecho la del proyecto de grado. Entonces ahí es donde entra el Scrum Master y dice, bueno, yo pienso que dejémoslo en el medio, ¿sí? Porque tenemos dos personas en los opuestos y tenemos a Mafe que está en la ¿Y mitad. eso Entonces, sí lo define el Scrum Master? el Scrum Master ayuda a mediar. Él facilita las técnicas de negociación. No se mete en la Porque ahí parte era, técnica. esa era la parte correcta que me Ajá, preocupaba cuando ahorita te decía hasta dónde se metía en el sprint, sí. porque definitivamente quien conoce es el product owner, ¿no? Sí, pero la decisión la toma el equipo de trabajo con el product owner. El Scrum Master simplemente se mete como en la parte del sentido común. Vengan, si hay dos que están en el extremo y hay uno que está en el medio, pues yo recomiendo que sea el del medio, ¿sí? Pero el product owner puede decir, no, hombre, pero Hamilton, eso es fácil. Además, mira que tienes a Ciro y a Maffer que te van a apoyar. No, 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 no. Pongámosle grado de dificultad 2, ¿sí? O sea, finalmente el que toma ya la decisión de la complejidad es el product owner, ¿sí? Porque él es el que en realidad sabe la parte técnica. Entonces él dice, no, no, dale Hamilton, tú te vas a apoyar en ellos dos y le vamos a poner nivel de complejidad 2 y por tanto la duración del sprint va a ser tanto tiempo. ¿Sí? Entonces de esa manera se determina
cuál va a ser la duración del sprint, de acuerdo al nivel de esfuerzo requerido por el equipo de trabajo, ¿sí? Bueno, ahí sí me gustaría escucharlo porque usted que es tan fuerte en esa parte de definir ruta crítica y toda la parte de la parte técnica, ¿cómo le parece esta metodología de Scrum? Esta- pero la parte que acabamos de analizar, Sí, sí, sí. ¿Qué le sí, parece ¿no? esa forma? En realidad, pues complicado porque uno siempre ha confiado mucho en la estimación de tiempo, ¿no? Sí, Y realmente, incluso cuando te decía esfuerzo, es para que incluso los que están los que determinan el alcance técnico del proyecto, pues buscando analogía o buscando criterios de expertos o buscando las lecciones aprendidas, pues definan incluso o estimen, perdón, cuál es el tiempo más cercano para hacer algo. No sé de todas maneras, pues complejo definir cómo desconectarse por lo menos con el nivel de esfuerzo, ¿no? Porque con el nivel de esfuerzo estamos diciendo, mira, para ese trabajo desarrollándolo una persona que tiene el más alto nivel de competencia puede demorarse 16 horas sombra. O sí, que es normalmente, diríamos, incluso el nivel de reflexión que uno hace siempre, ¿no? Acostumbrado a lo predictivo también, ¿no? Eso sí, es cierto. sí, Y sí. uno estima las horas hombre que lleva una tarea y no deja de considerar el nivel de cualificación de las personas que van a participar. Porque uno rápidamente dice, no, montar el sistema de gestión, eso es un proceso largo, pero se hace mucho más largo si lo va a desarrollar alguien que, por ejemplo, acaba de graduarse. Claro, Entonces uno trata diríamos, de estimar en función del profesional que está poniendo a hacer el trabajo. Y yo no sé, de todas maneras, habría que analizar que yo creo que quizás el nivel de experticia y de cultura que se tenga para trabajar bajo esta visión que se trabaja en el agilismo, ¿no? sí. Que ciertamente ya es Por diferente eso, por eso es que dicen que Scrum implica un cambio en la forma de pensar, porque definitivamente sí, hay que cambiar un poquito de chip. que cambiar. Pero le cuento que usted hizo una pregunta con algo que es muy, muy difícil de entender. O sea, el cómo se calcula la duración del sprint es como de las cosas más difíciles de entender de Scrum, ¿sí? Pero la La más respuesta es, compleja. como le decía, se calcula el nivel de esfuerzo y la estimación no depende de ninguna herramienta técnica. O sea, en Scrum no hay diagrama de PER, en Scrum no hay ruta crítica, en Scrum no hay estimación cuantitativa, no, nada de eso. En Scrum solamente las personas del equipo, de acuerdo a su experiencia, normalmente pues siempre se pide en Scrum que las personas no sean nuevas, no sean junior, ¿sí? Que tengan cierto nivel de experiencia para que digan, ah, mira, es que yo en un proyecto similar yo ya me demoré tanto tiempo, entonces esto es complejo, ¿sí? O sea, este sprint no lo hacemos en 2 días, esto es duro. O sea, yo en otro Claro. proyecto me demoré tantas horas, o sea, eso es duro, ¿sí? Entonces, lo que pide Scrum es que las personas sean senior, que tengan experiencia, porque de lo contrario, pues obviamente esto termina siendo un fracaso, porque no se depende de ninguna herramienta técnica, sino que todo depende del conocimiento empírico de las personas. Claro. Profe, una pregunta. ¿Sí? Por ejemplo, en un equipo de Scrum no puede haber por lo menos si sea una o dos personas que no tengan experiencia, o sea, todos tienen que tener experiencia sí o sí. Pues mira, a mí en Nexura me pasó. Cuando yo comencé a implementar Scrum en Nexura, a mí me hizo la misma pregunta el dueño de la empresa. Me dijo, uy, Janet, me dijo, pero yo quiero montar Scrum, pero lo que pasa es que si tú me dices que tengo que tener 9 personas expertas, o sea, se me va a subir mucho la nómina, ¿sí? Entonces, él me propuso hacer lo siguiente, él me dijo, mira, tengamos 4 expertos y consigámonos 5 pelados junior que vengan ellos son una empresa de desarrollo de software, me dijo, nos conseguimos unos pelados bien pilos de Univalle, los formamos como Scrum, tú los certificas. Me dijo, pero porque 9 personas, o sea, senior, me cuesta un montón de plata, o sea, esto se me sale de las manos. Entonces yo le dije, listo, hagámosle. Pues yo la verdad no había tenido experiencia, o sea, eso fue como de mis primeras experiencias en Scrum. Entonces yo le dije, me parece que es lógico y además nosotros vamos a apoyar. Y te cuento que empezamos y se sintió la diferencia, o sea, eh, se sentía que los pelados necesitaban conocer
o sea, necesitaban experiencia para tomar decisiones. Nos pasaron muchos errores, metimos las patas muchas veces y después con James, que es el gerente de Nexura, nosotros nos pusimos a hacer la evaluación y nosotros dijimos, nos salió más caro. Nos salió más caro tener gente sin experiencia. De pronto fue muy alto, ¿no? Porque nosotros metimos 5 personas sin experiencia, 5. Solamente 4 tenían experiencia, ¿sí? Y de los 4, uno era el Product Owner y otro era el Scrum Master. O sea, solamente dejamos 2 como equipo de desarrollo. Y la verdad nos salió caro el error. Y una de las cosas que aprendimos con James fue de que definitivamente sí se necesita gente con experiencia en Scrum. De pronto la embarramos porque fue un desequilibrio. Yo no sé si de pronto con 1 o 2 hubiera sido buena idea, ¿sí? Pero la verdad es que para estimar sí se requiere gente con experiencia. Porque lo más importante en el proyecto es definir el alcance, el tiempo y el costo. Si la definición de la estimación de tiempo, que es el tiempo, o sea, la parte de cronograma, depende del conocimiento de las personas y la velocidad del equipo la da la experiencia, ¿sí? Y en Scrum la velocidad del equipo es súper importante. Entonces, si tienes 4 personas que están aprendiendo, uy, eso te detiene muchísimo al equipo. Entonces, y muchas veces lo que nos decían los expertos es que, mira, es más, llegó un momento en que se sentaron con James y conmigo y nos dijeron, ¿saben qué? Sáquenlos, porque hacemos más nosotros solos que con ellos que la están embarrando y vuelven y reprocesos y nos toca a nosotros volver y arrancar. Entonces, mejor, si no quieren pagar más, sáquenlos, que nosotros nos encargamos de todo. Sí, la verdad es que yo ahí fue que dije, ya entiendo por qué Scrum dice que es tan importante que la gente tenga experiencia y que no se puede meter gente sin experiencia al equipo, ¿sí? Entonces, yo te diría que ya de las lecciones aprendidas es que la gente sí tiene que tener experiencia. De lo contrario, no meterse 100% en Scrum, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú haces un híbrido, tú sigues planeando el tiempo con las herramientas predictivas. Entonces, ahí sí, ahí es otro cuento. Porque a mí me parece que para aprender la parte de proyectos uno sí necesita manejar bien la parte predictiva, aprender a hacer bien la estimación de tiempos, aprender a calcular la ruta crítica, aprender a calcular bien esa estimación, ¿sí? Entonces, lo que yo volvería a recomendar, si yo pudiera regresar el tiempo y James me volviese a hacer la misma pregunta, yo le recomendaría, hagámoslo, pero montemos un híbrido, ¿sí? Y no nos comprometamos con clientes que quieren 100% Scrum con juniors, ¿sí? Vamos aprendiendo, o sea, desarrollemos el equipo, pero desarrollemos el equipo con un híbrido, teniendo como la parte del desarrollo del cronograma predictivo, ¿sí? Y a medida que ya el equipo vaya ganando experiencia, entonces ahí sí ya los metemos a un proyecto 100% Scrum. Eso es lo que yo les puedo responder desde mis lecciones aprendidas. Bueno, sigamos acá con los 6 valores de la declaración de interdependencia que difieren las predictivas de las adaptativas. Dicen, damos rienda suelta a la creatividad y a la innovación, porque las personas definen. Dice, al reconocer que las personas son la fuente máxima de valor y creamos un entorno en el que puedan tener un impacto positivo. Eso es va muy de la mano con la anterior, de que las personas definen y se anticipan y adaptan. Acá también, las personas se les permite la creatividad. O sea, acá en adaptativo, a diferencia de las predictivas, cuando el muchacho va y le dice al Product Owner, venga, yo tengo una idea para que lo hagamos más rápido, ¿sí? Generalmente en predictivo le van a decir, no, espérate que eso no funciona, o eso no, o tal cosa, o sí, o sea, no le permiten muchas veces desarrollar su creatividad. En cambio, que aquí en Scrum, eso siempre le están incentivando, porque Scrum dice que la creatividad es un desperdicio, es el desperdicio más grave en los proyectos. Entonces, si por ejemplo viene Hamilton y nos dicen, vengan, yo tengo una idea para hacer una cosa diferente, y ni sé qué, así de pronto uno no le crea mucho, uno le tiene que decir, hágalo, ¿sí? Porque se trata de que las personas sean creativas. Así la persona sepa, ¿sí? La persona sepa que Hamilton se va a equivocar, ¿sí? Así uno diga, no, Dios mío, va a fracasar. Incluso así uno le tiene que ir, listo, hagámoslo, ¿sí? Y tiene que estar pendiente del momento donde se va a dar cuenta de que le embarró para decirle, venga, ¿usted qué aprendió? ¿Sí? Porque Scrum dice que de esa manera se desarrolla la creatividad de las personas y de esa manera se genera el conocimiento, ¿sí? Entonces, en Scrum al equipo se lo deja hacer lo que quiera. Pues obviamente no todo lo que quiera, ¿no? O sea, el Product Owner es el que está regulando, pero sí se le permite tener creatividad, porque la idea de los equipos Scrum es que ellos se autodirijan, se levanten la mano, se autoorganicen, sean proactivos. Entonces, la manera de hacerlos es permitirles hacer las cosas. Uno muchas veces llega a los proyectos y le dice a la persona, ve, pero esa idea es buenísima, ¿tú por qué no la has dicho? Porque es que aquí no se puede decir nada, a uno no le hacen caso. Entonces, por eso Scrum se diferencia de las predictivas en eso, ¿sí? Eso se llama Lean Startup, es una técnica japonesa, ¿sí? Lean Startup.
permítele a la gente que empiece cometiendo errores. Así tú sepas como Product Owner que se va a equivocar, dile, hágalo. ¿Sí? De pronto, yo siempre digo que es como cuando uno le está enseñando al hijo a montar en bicicleta, uno sabe que va a llegar un momento que se va a caer. Entonces no lo llevemos a un abismo pues para que se derrumbe. Uno le dice, venga, llevémoslo a una parte donde si se cae, pues caiga sobre la hierba, sobre el césped, ¿sí? Pero entonces se le da rienda suelta a la creatividad. Esa es una diferencia muy grande con las predictivas. Quinto, aumentamos el rendimiento a través de la rendición de cuentas por parte del grupo de cuestión de resultados y eficacia del equipo. Responsabilidades que todos comparten, es decir, que entre todos fijan cuáles son los indicadores de gestión, ¿sí? Entre todos. Mejoramos la eficacia y la fiabilidad a través de estrategias situacionales específicas, procesos y prácticas. O sea, el equipo cada vez que termina un sprint, ellos son los que dicen qué hicimos bien, qué hicimos mal y cómo podemos mejorar como equipo. Eso es otra cosa que también pues ellos dicen que se diferencian con las predictivas porque las predictivas normalmente no hacen las retrospectivas. Aquí cada vez que se termina un sprint, cada vez que terminamos algo, primero se hace la revisión técnica y después se hace la revisión del equipo de trabajo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para la retrospectiva hay técnicas como, por ejemplo, ¿quién en este grupo actuó como ancla? O sea, ¿quién fue el que nos detuvo? ¿Sí? ¿Quién actuó en el timón? ¿Quién estuvo manejando el barco? ¿Quién se colocó el sombrero del capitán? ¿Sí? Entonces, ellos comienzan a hacer este tipo de ejercicios para compenetrarse más como grupo y para cada vez hacer mejor las cosas. Esa es la retrospectiva. Entonces, aquí en los 6 valores de declaración de interdependencia dicen lo que nos hace fuertes como trabajo de equipo y lo que nos hace diferenciarnos de las metodologías predictivas es que aquí, después de cada sprint, mejoramos, ¿sí? Esto también se conoce como Kaizen, ¿sí? Recuerden que yo les he comentado que todo el fondo de Scrum, toda la teoría de Scrum, viene de Nonaka y Takeuchi, 2 japoneses. Entonces vamos a encontrar que hay muchas herramientas japonesas metidas en Scrum, ¿sí? Entonces miren que les mencioné 2, les mencioné, y hay muchas más. Les mencioné Lean Startup, les mencioné Kaizen, también hay mucho de Kanban cuando hablamos de la transparencia y que todo tiene que estar en un tablero de control, ¿sí? Ahí está el concepto de los desperdicios, de Lean Manufacturing, ¿sí? Entonces, y nos vamos a encontrar que están casi todos. Está el concepto de TQM, hay que hacer bien las cosas desde la primera vez. O sea, muchos conceptos de los japoneses a nivel de mejorar la productividad los vemos inmersos en Scrum. ¿Por qué? Porque es que tienen el mismo origen, ¿sí? Todo el valor teórico, toda la parte holística de Scrum viene de los japoneses. Bueno, ¿cómo quedamos con esto? Janet, una cosa, bueno, repito, puede ser que me esté adelantando, pero de todas formas, antes de llegar al sprint, están los requisitos y yo entro con las tareas, bueno, yo debo entrar con ambos al sprint, muy bien definidos, requisitos y tareas a desarrollar en el sprint. Por lo menos eso, ¿no? Yo creo que por lo menos serían 2 insumos de cada sprint. ¿Para qué, perdón? Así, para desarrollar cada sprint, por lo menos debo tener requisitos muy bien planteados y tareas con que se va a desarrollar o alcanzar. Venga, les cada explico. sprint. Parece que por acá yo tengo una. Pero la verdad, la idea es que usted se adelante y que me haga ese tipo de preguntas para poder ser mucho más, para que este curso sea mucho más fructífero. O sea, la idea es esa, que usted se me adelante. Perdona. Bueno, venga, yo le explico. Perdona. No, la idea es esa. No era mi intención. No, eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo quiero, que usted se adelante. Además de que la idea de hacer estas sesiones es que los que estén participando con nosotros aprendan y que yo también aprenda. No, esa es la idea. No, lo que yo quiero es que lo siga haciendo. Es más, busques unas preguntas bien difíciles que si yo no me las sé responder, yo las investigo. Pero la idea es que aprendamos y la idea es que llevemos esto a otro nivel. Incluso, pues, el curso que le hemos puesto con Ernei es Scrum avanzado, ¿no? O sea, la idea es que usted lo haga y que, no, en serio, yo le invito a que piense, a que hagamos una debate de esto. Sí, esa es la idea. Claro. Es más, si usted quiere, o sea, lo prolongamos y hacemos más sesiones porque para mí esto es una ganancia. Y pues si Hamilton y María Fernanda nos quieren seguir acompañando, bienvenidos. Pero la verdad es que eso es lo que yo esperaba, o sea, sígalo haciendo. Venga, yo le explico eso de cómo es que se define qué es lo que se va a acabar en un sprint. Primero, se tiene claro la visión del proyecto, ¿sí? O sea, primero establecemos el product owner con el cliente, le establece usted para qué lo quiere,
qué es lo que pretende relacionar, usted qué es lo que quiere mejorar. Ahí se establecen los indicadores de gestión, ¿sí? Se establecen las Ahí no metas. participa el Scrum Master. No, Ahí no tiene nada que ver no, eso. ahí no tiene nada que ver el Ni Scrum está Master. enterado. No, Muy ni bien. está enterado. Es más, se dice que esto se hace al inicio donde ni siquiera se lo ha contratado, ¿sí? O sea, ahí está el Product Owner con el sponsor y los clientes y los que lo van a usar. Muy O sea, bien. esto se hace a gran nivel. No, ahí no está el Scrum Master, ni siquiera lo han contratado, ¿sí? Esto es un poco más estratégico Es incluso. más estratégico. Una vez que ya el Product Owner tiene claro, ¿sí? De qué se va a tratar el proyecto, cuál es la idea, hacia dónde vamos, entonces ahí sí el Product Owner, ¿sí? Él dice, bueno, para desarrollar este proyecto vamos a necesitar realizar tantos entregables. La parte de los entregables es como el alcance, es como la EDT, ¿sí? Entonces ya con base en ese conocimiento ya el Product Owner dice, bueno, la épica, porque aquí no le llamamos EDT, sino que le llamamos épica. Entonces la épica debe ser esta y debe tener tantos entregables. Eso es lo que piensa el Product Owner, ¿sí? En ese momento él ya dice, bueno, yo voy a seleccionar mi Scrum Master, mi coequipero, y entonces en ese momento él ya entra a seleccionar el Scrum Master y entre los dos definen el equipo de trabajo, ¿sí? Entre el Product Owner y el Scrum Master ya contratan al equipo de trabajo. Ya cuando tienen el equipo de trabajo, digamos que el Scrum Master se encarga como de hacer los exámenes de selección, de mirar si las personas están alineadas con los valores de Scrum. Y mientras tanto, el Scrum Master, perdón, el Product Owner comienza a adelantar a quién necesita, cuántas historias de usuario necesita levantar, ¿sí? A quién necesita entrevistar para tener listas toda la parte de los requisitos. O sea, la parte de recopilación de requisitos se hace con las historias de usuario, ¿sí? Y se hace con los clientes. Entonces, esto es a alto nivel, esto ya es con los que lo van a usar, ¿sí? Entonces, ya el Product Owner dice, de acuerdo a lo que tengo que entregar, necesito hacer estas historias de usuario. Y cuando ya tiene las historias de usuario, ya se supone que el Scrum Master le ha cogido ventaja y ya tiene al equipo. Entonces ya el Product Owner va y discute con el equipo, ¿sí? Entonces les dice, miren, estas son las historias de usuario que tenemos, esto es lo que tenemos que entregar. Y entonces ahora sí calculemos el nivel de esfuerzo, ¿sí? Entonces ya con el equipo, ellos determinan cómo se van a armar los sprints. Entonces puede ser que una historia de usuario sea muy compleja y dicen, no, en este sprint solamente dejemos la entrega de una historia de usuario, porque esta historia de usuario está grande, está compleja, ¿sí? Pero lo más común es que dejen más o menos 3 historias de usuario por cada sprint. Eso es algo común, ¿sí? Y hasta ahí llega el rol del Product Owner con el equipo de trabajo, ¿sí? O sea, él ya llega y les dice, listo, entonces vamos a hacer 3 historias de usuario por este sprint, y lo vamos a entregar en 4 semanas. El Product Owner se regresa otra vez a seguir en la siguiente épica, ¿sí? O sea, él dice, bueno, yo ya entregué mi primer sprint se metió al horno, yo me voy a preparar, qué es lo que va en el segundo sprint. El Product Owner se va a su oficina a seguir trabajando en la parte técnica y el equipo de Scrum ya se queda, aquí ahora sí vengan, estimemos tareas. Las tareas las determina el equipo de Scrum y el esfuerzo de las tareas las determina el equipo de Scrum, ¿sí? Y el Scrum Master simplemente apoya. ¿Qué necesitan? ¿Qué quieren? ¿Sí? Y bueno, hasta que eso se termina. Cuando ya se termina el sprint, entonces le informan al Scrum Master o ellos mismos, porque no necesariamente se tiene, el Scrum Master no está en el medio, ellos mismos le pueden decir, listo, Product Owner, venga y revise, ¿sí? Entonces él ya va y entonces al final del sprint, él revisa si en realidad lo que tenían que hacer lo hicieron bien. Si está bien, entonces ya llaman al cliente. Si está mal, entonces él les dice, no, vengan, corrijan esto antes de llamar al cliente. Ya una vez que llama al cliente y el cliente lo aprueba, entonces ya hacen la revisión general y la retrospectiva. Y entonces el Product Owner ya llega y les entrega el siguiente. Entonces dicen, miren, las historias de usuario que siguen son estas. Y vuelve y se hace toda la planeación hasta que se termina, ¿sí? Entonces, esta es la manera como se opera en Scrum. Entonces está la épica, de la épica sale la pila del producto, o el backlog del producto, o el product backlog, ¿sí? Entonces, el product backlog está a cargo del product owner y nadie la toca, ese es de él, nadie se mete en eso, ¿sí? Lo que entrega él no es el product backlog, sino que lo que entrega son las historias de usuario. Las historias de usuario, con base en eso, es que el equipo hace el sprint backlog, ¿sí? Y con base en el sprint backlog, el equipo hace las tareas, que es lo que están informando permanentemente en el Kanban. Y ya, y esa es la parte. Y ya el Scrum Master, mientras se hacen las tareas, él se encarga de estar pendiente de que las tareas se estén cumpliendo, de que no hayan impedimentos, de las reuniones diarias de pie, ¿sí? O sea, en la parte diaria, en la parte operativa, interviene el Scrum Master. Esa es la forma. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Bueno. Vengan, yo hoy
Hoy estoy un poquito corta de tiempo porque tengo clases con los de la Javeriana a las 4, pero yo tengo esta hora libre todos los días. Entonces, no sé si mañana avanzamos otro poquito o esperamos al martes. Mañana es viernes. Sí. Mañana yo creo que estoy en clases. Pues yo mañana creo que termino sobre esta hora aproximadamente. Pero de todas maneras, si por mi parte podemos seguir el martes, no hay dificultad. Sí, o el lunes, para no dejarla tan tarde. ¿El lunes puede? O como quiera el lunes, así también. Y, Y eso. y Mafe y Hamilton siguen siendo bienvenidos porque miren que aquí estamos viendo cosas que no vimos ayer. ¿Sí? La idea de hacer estas clases es como para que vean cosas diferentes. Y a Ciro lo invito a que a que me siga haciendo esas preguntas. O sea, póngase como a repasar el material que le di y Sí, mire muy como bien. esas cosas que usted diga, o sea, porque como usted maneja también la parte de proyectos, no valdría la pena irnos paso a paso, sino que más valen esas cosas que usted diga, no, esto yo no lo entiendo, yo quiero claridad. Entonces, ese tipo de cosas vamos y lo profundizamos. Vale, ¿Le vale. parece bien? Muy bien. Yo tengo, ayer con los muchachos hicimos un simulador de conceptos. No sé si usted quiera que le inicie un simulador para que Claro, también. se vaya midiendo. ¿Se quiere medir? También, claro que sí. Eso Déjeme. no para hacerlo ahora, ¿verdad? Sí, de una vez. O Si para quiere lo hacer. hacemos ahora. No, ahora no. Ah, Yo bueno. entro a otra actividad de la universidad ahora, un webinar de Ah, innovación, todo eso, nos tienen bueno. obligados a O si participar usted también. tiene un momento, en cualquier momento, o sea, cuando Eso usted sí, tenga tiempo, eso sí, usted me escribe y me eso dice, sí. Janet, iníciame un simulador. Perfecto. Muy bien, Listo. Y yo se lo inicio inmediatamente. muy bien. Dale, que Bueno, eso sí es listo. importante. Entonces, Perfecto. Muy bien. bueno, Por mi parte, satisfecho. sí, sí estuvimos bien. Sí, Vamos. sí se aclararon conceptos. Sí, Sí. vale. María Fernanda, Hamilton. Vale. Yo estoy tratando Sí, de, profe. de homologar todo el tema de Scrum a lo que hago actualmente y me enredo un poquito en el tema de historias de usuarios para lo que yo hago, que es implementación de sistemas de gestión. Sí. No sé si podrías llegar a hacer un símil de que, porque yo implemento o hago consultoría en sistemas de gestión, ahorita muy enfocada a continuidad de negocio. Y Mm, nosotras siempre seguimos un mismo orden. sí, Yo primero hago el contexto, después hago el guía, después hago análisis de riesgos, después hago estrategia, planes, pruebas. sí. La historia de usuario, ¿cómo sería en este proceso pues, de consultoría de sistemas de gestión? No, es el mismo concepto. O sea, lo que tú tienes que hacer es definir quiénes son las personas claves que te pueden dar la información, ¿sí? Y tener una entrevista con ellos. Recuerda que el Product Owner es el traductor, ¿sí? Entonces es lo mismo, el concepto es lo mismo, simplemente tienes que cogerlos a ellos y decirle, bueno, ¿cuál es su propósito? ¿Usted qué espera? ¿Con qué indicador lo vamos a analizar? Cuénteme qué necesita, de qué manera quiere que le hagamos el diseño. Es lo mismo, o sea, no. Lo importante es que definas muy bien a quién le vas a hacer las entrevistas de historia de usuario, que son los que tienen que usar, ¿no? Los que van a usar, en este caso, pues el sistema de gestión de calidad. Entonces, lo Sí, que yo les decía porque ayer, pueden ser muchas personas, ¿sí? O sea, uno habla de una historia de usuario, pero no es solamente a la misma persona, son varias personas. Entonces tienes que seleccionar y pueden ser varias historias de usuario. en este caso nosotros llevamos la metodología. Por ejemplo, en riesgos lo único que le preguntamos al cliente es, venga, ¿usted ya tiene una metodología de riesgos? Sí, enséñeme cómo es, qué criterios tiene de impacto, de probabilidad. Hacemos la alineación hacia términos de continuidad de negocio y nos vamos. Pero nosotros somos los que llevamos la metodología y conocemos y tenemos la experiencia del tema de continuidad de negocio. No le No, estamos. está perfecto porque eso es lo que pasa con el Product Owner. El Product Owner es el que conoce el negocio, o sea, tú eres la que conoce el negocio, ¿sí? Entonces, lo que plantea Scrum es que el gerente de proyectos debe ser como un consultor. O sea, tú le tienes que explicar, mira, para que esto funcione lo tenemos que hacer de esta forma, ¿sí? ¿Tú qué opinas? O sea, tú tienes que ser, recuerden esa palabra traductor, el Product Owner traduce, ¿sí? Le explica al cliente, ¿sí? Le dice, mire, esto es lo que necesitamos lograr. Bueno, ahí comenzaron a llegar ya mis estudiantes de la Javeriana. Vale. Bueno, Listo. nos vemos Muy el bien. martes. Cuando usted diga, no hay El problema. martes. Por mi O si parte, usted no hay puede dificultad. antes, si usted puede antes, me dice y nos vemos antes.
Si no, quedamos programados para el martes. Y en el momento en que tenga Muy libre, me dice y le inicio un simulador. Vale, perfecto. Bueno, Parte, perfecto. que estén bien. Bueno, hasta luego, que estén muy Hasta bien. luego, muchas A todos. gracias. Ok. Todos, profe, que estén gracias. bien. Hasta luego, que estén bien.